Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar conversando con ustedes. Por supuesto que quiero saludar a todos quienes están conectados, nos están viendo, pero en particular a Virginia Brandón, representante del Banco Mundial en Chile, a Gabriela, economista líder en práctica global de la pobreza y equidad del Banco Mundial, a Magdalena, directora ejecutiva de América Solidaria, a Leonardo Moreno, también quien aprovecho de darle las gracias porque por Dios que nos ayuda en este ministerio, representante de la Fundación Avina en Chile y asesor de la Fundación de la Superación por la Pobreza, Osvaldo Larrañaga, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre tantos otros. Esta es una tremenda oportunidad y primero agradecer al Banco Mundial. Han sido grandes colaboradores para nosotros y vamos a mostrar parte del avance que hemos tenido con esa cooperación y es que esperamos seguir teniendo. Voy a plantear algunos desafíos que queremos continuar caminando con ustedes y bueno, la conversación al respecto del impacto del COVID, ¿no es cierto?, la nueva cara de la pobreza en Chile. Para nosotros es extremadamente relevante poder plantearse ciertos análisis al respecto de qué pasó con el COVID y por qué pasó ese impacto del COVID, es decir, qué venía de antes y obviamente lo que va a pasar post-COVID. Y para eso necesitamos obviamente poder conversar. ¿Vamos a tener la presentación? Sí. Voy a compartir pantalla si me permiten unos minutos. No tienen que dar permiso, me dijeron. Bueno, contarles por el momento que vamos a partir la presentación hablando un poco de la encuesta social COVID que nosotros realizamos como Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con el PNUD y el INE, nuestro Instituto Nacional de Estadística en Chile. Dentro del área más compleja de la pandemia decidimos hacer una encuesta social COVID de muy buena metodología que nos permitiera darnos cuenta cuál era el real impacto que estaba teniendo la pandemia. Y ahí hicimos un trabajo de una medición que fue durante el mes de junio, inicios de julio, que nos permitió enfocarnos en ver cuál era el impacto que iba a tener el COVID en el empleo y en los ingresos, cuál iba a ser el impacto que iba a tener en la generación de los ingresos y qué decisiones estaban tomando las familias al respecto de la reducción de gastos de los hogares y, muy importante, incluso más aún, qué consecuencias estaban teniendo estas disminuciones de ingresos y esta reducción de gastos en la calidad de vida de la familia. Y es muy relevante para nosotros haberlo medido así, tanto que estamos haciendo ahora un segundo estudio al respecto de ver cómo continúa efectivamente la pandemia en el impacto directamente con los hogares, porque mucho análisis se hace al respecto de llegó la pandemia y cuál fue el impacto sobre los ingresos de los hogares, pero poco se hizo al respecto de por qué el COVID se distribuyó como se distribuyó en diferentes sectores. Yo alcanzaba a escuchar a la persona que exponía anteriormente, que decía que obviamente desde la llegada de nuestras ayudas como gobierno hasta la distribución propiamente tal del COVID había sido muy desigual. Obvio porque finalmente el hacinamiento, la falta del acceso a agua, alcantarillado, finalmente incluso las dificultades y brechas en materia de educación y de acceso a la información o acceso a la tecnología para poder recibir las prestaciones en un contexto de pandemia que requería que las personas no salieran de la casa, son todas aristas y determinantes que fueron vitales para ver cómo se distribuía finalmente el COVID y generaba mayor impacto en ciertos barrios y en ciertos lugares y poblaciones. Y eso nosotros obviamente dijimos es necesario hacer un análisis que permita hacer cuadrar finalmente el círculo de por qué el impacto se ha instalado con mayor fuerza en ciertos quintiles de ingresos, en ciertas comunas, en ciertos lugares. Y lo que vimos obviamente con la encuesta social COVID, obviamente teníamos un gráfico, pero se los voy a comentar, es que nos encontramos con una disminución muy relevante de los ingresos, más del 60% de los hogares vieron disminuidos sus ingresos y la gran mayoría de los hogares dijeron que no les alcanzaba para vivir. Esto en contraste muy, muy importante con lo que era lo que existía antes de la pandemia. Antes de la pandemia la gran cantidad de hogares decía que le alcanzaba para vivir con lo que tenía, un porcentaje relevante, y eso cayó de forma muy dramática durante el proceso de la pandemia.
Y más allá, como yo les decía, de lo que es la caída de los ingresos propiamente tal, lo que nos encontramos fue con cambios importantes en lo que era la calidad de vida. Encontramos con que los hogares decidieron postergar sus atenciones de salud, sobre todo considerando el miedo a la pandemia y el miedo al contagio. Y por lo tanto aquí hay una alerta muy importante, que es que va a venir la pandemia de la lista de espera de salud. Y yo creo que eso es muy relevante porque todos los esfuerzos que los países hemos hecho, ¿no es cierto?, en materia preventiva, en materia de controles, que lo que han buscado siempre es poder ir disminuyendo las brechas y generando mayores determinantes biopsicosociales. Bueno, hoy día obviamente estamos en una lista de espera que la vamos a sentir con mucha fuerza a enfrentar posteriormente que pase la pandemia. Nos encontramos con que los hogares también empezaron a tener intenciones de cambios educacionales, es decir, los hogares empezaron a pensar por esta disminución de ingresos, por este mayor endeudamiento que obviamente no es bancario, excepto en los quintiles más altos, sino que es un endeudamiento donde uno pide recursos prestados a familiares, conocidos, o definitivamente vende sus propios bienes. Bueno, por esta disminución de ingresos y por esto finalmente aumento de gastos, empezaron las familias a pensar seriamente en tener cambios educacionales, cambiar a los niños del colegio a un colegio más barato o definitivamente sacar a los niños del colegio. Eso pasó por la mente de muchas familias de nuestro país. Y un número que es muy abismal a nuestro juicio es que cerca de un 20% de los hogares empezó a declarar inseguridad alimentaria. Es decir, que no tenía acceso por alguna razón a poder tener alimentación para su familia. Y una pandemia que va a venir con muchísima fuerza, más allá de la lista de espera, es la pandemia de salud mental. La cantidad de hogares, en este caso en particular, de personas dentro de ese hogar que refirieron algún síntoma de enfermedad mental, que estamos hablando grave, es mayor al 20% de las personas que fueron entrevistadas. Y por lo tanto, nosotros con este diagnóstico lo que dijimos fue: debemos tener respuestas para las necesidades de las familias y de los grupos más vulnerables, y cuáles van a ser esas respuestas y en qué tiempo van a ser esas respuestas, porque parte de lo que quiere la encuesta social COVID es decirnos si esto va a ser transitorio, como la pandemia, como esperamos que la pandemia pase cuando llegue la vacuna, ¿no? O los efectos sobre los hogares van a ser permanentes y nos va a costar muchísimo superarlo. Sobre todo considerando que tenemos 1.800.000 empleos perdidos y si bien hemos recuperado 300.000 con las medidas que hemos ido tomando, la brecha todavía sigue siendo muy alta y no vamos a mentir de que esa recuperación económica, si no la hacemos profundamente social, los que siempre se nos han ido quedando atrás se nos van a quedar más atrás. Y estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando con las mujeres, porque nos guste o no, seguimos teniendo el cuidado con una mirada de género muy injusta y obviamente tenemos impacto fuerte en los jóvenes también, los menos calificados, etc. ¿Qué respuestas tuvimos nosotros durante el gobierno, durante esta pandemia, que construimos entre todos? Porque al final esta red de protección social la hemos construido entre todos, con aporte obviamente de gobierno, de oficialismo y de oposición, que además generamos este fondo de recuperación y de reactivación de los 12.000 millones, que fue un gran acuerdo, uno de los acuerdos que nos enorgullece. El bono COVID para los más vulnerables, ¿no es cierto?, las familias del sistema de subsidio único familiar, de seguridad y oportunidades, que fue en el mes de abril, después el ingreso familiar de emergencia, en 4 pagos que estaban establecidos con posibilidad de extenderse 2 más, nosotros lo extendimos, el presidente lo determinó así hasta el mes de octubre y que está completamente disponible en caso de que exista un rebrote, y así lo ha determinado el presidente, que se va a activar sin duda alguna si existe un rebrote similar. El bono de la clase media y el préstamo estatal solidario, préstamo que todavía se puede pedir hasta el mes de diciembre y primeros días de enero. El ingreso mínimo garantizado, que lo que hace es suplir para que no haya ningún trabajador que gane menos de 300.000 pesos líquidos y que está disponible de forma permanente. La ley de protección del empleo, que extendimos hasta enero y marzo, dependiendo si estamos hablando de suspensión o estamos hablando de reducción de jornada. Todo lo que ha sido los aportes en materia de pagos de servicios básicos, postergación, evito de corte, el subsidio de arriendo, el FOGAPE y otros. Y nosotros generamos estrategias específicas para grupos vulnerables, pensando en protección de la pandemia, personas en situación de calle con sus residencias espejos y su atención especial, personas en situación de discapacidad y todas las personas mayores, donde hemos tenido buenos resultados y probablemente en otro encuentro podamos profundizar cómo el trabajo mancomunado con la sociedad civil, con los organismos internacionales, con los mismos empresarios, dieron muy buenos resultados.
Y todas estas medidas han sido parte del esfuerzo que hemos hecho como país, que probablemente, dada la magnitud de la pandemia y del impacto que esto ha tenido, siempre va a ser insuficiente y estamos teniendo algunos problemas que estamos tratando de enmendar, que tenían que ver con la estructura del Estado propiamente tal, para dar respuesta a tiempo y no, o sea, estamos hablando de una caída de ingresos tan brusca, tan brutal, que todas las herramientas que nosotros teníamos de mediano y de largo plazo, como era el registro social de hogares, para saber cuál era la población a la que teníamos que llegar, no funcionó. Nosotros estamos en una estructura ahí trabajando, un comité de expertos, revisando el registro social de hogares, aspirando a llegar a un registro universal, revisando la calificación socioeconómica, viendo que no podemos tener una oferta que sea política del todo nada, decir a alguien que mejora un poco su situación, cambia de percentil del registro social de hogar y lo pierde todo. Nosotros creemos que esa política del todo nada no puede continuar, la estamos revisando y esperamos poder tener cambios en la mirada ahí y de coordinación de oferta, porque también nos pasa que nosotros como ministerio hacemos algunos esfuerzos, por ejemplo, en habitabilidad, ¿no es cierto?, a través de FOSI, y resulta de que vivienda hace otros esfuerzos de habitabilidad y eso no conversa y no somos capaces de ir llegando a quienes tenemos que llegar. Y ahí nosotros poníamos una diapositiva que era la del Banco Mundial, que era que Chile es el país de la región que más aumentó la ayuda a las familias, pero pobres subirían en 800.000. Y esta definición de pobre también es una definición que nos pone un desafío encima, porque probablemente van a ser personas que no necesariamente van a estar bajo la línea de la pobreza y donde van a llegar nuestros programas habituales, sino que vamos a hablar de una clase media que hemos definido en el Ministerio como clase media de cristal, y que es frágil, le decimos de cristal porque es frágil y se rompe rápidamente al primer empujoncito, y en ese sentido caen a esta vulnerabilidad, ¿no? Y lo hemos definido así, caen a la vulnerabilidad, y no necesariamente las herramientas que tenemos permiten efectivamente dar respuesta a la vulnerabilidad. Entonces, aquí citamos, y vamos a tener el próximo comité interministerial del Ministerio de Desarrollo Social, donde están todos los otros ministerios sociales, los hemos citado especialmente a ver el informe del Banco Mundial y a revisar cómo la vulnerabilidad la vamos a enfrentar y con qué herramientas las vamos a enfrentar, que no son las herramientas habituales que podemos ocupar. Y por tanto aquí ponemos un desafío sobre la mesa. ¿Qué nos va a permitir poder tener más clara la estimación, ¿no es cierto?, que hace el Banco Mundial, que antes hizo CEPAL y que han hecho otros organismos internacionales. La CACEN en pandemia. Nosotros teníamos una CACEN que no pudimos realizar el año pasado, posterior al 18 de octubre decidimos suspender y realizar este año, y con todas las dificultades de hacer una encuesta que tiene un componente presencial, decidimos tomar todos los resguardos, así lo hicimos, está realizándolo en una universidad católica, a que les agradecemos profundamente el trabajo mancomunado que estamos realizando, y que lo que estamos buscando con la CACEM es obviamente hacer una encuesta mixta secuencial, una parte presencial de precontacto muy pequeña que partió el 21 de septiembre, para partir con una encuesta telefónica que ya partió el 31 de octubre y, si es necesario, ir de forma presencial en el mes de enero a los lugares donde nos falte para poder llegar a la muestra que le dé legitimidad y pueda representar de buena manera al país. Con mucho protocolo, agradecemos al Ministerio de Salud toda la ayuda que nos ha entregado y de verdad que ha sido un trabajo muy prolijo y hemos tenido buena respuesta de la ciudadanía en tiempos que no han sido fáciles, pero estamos reforzando los lugares donde puede haber mayor rechazo, donde puede haber mayor desconfianza y ojalá podamos tener muy buenos resultados. Ahí nos hicimos asesorar con la CEPAL también para hacerlo lo más comparable posible, entendiendo las dificultades que esto tiene. Y con esas herramientas de CACEM, obviamente tenemos que tener ese diagnóstico, va a ser primer semestre del próximo año, y decir, bueno, esto va a ser permanente, tanto transitorio, cuáles son las realidades de los diferentes territorios, las diferentes poblaciones. Quiero decir además que por las dificultades de la CACEM mixta secuencial hemos tenido algunos sectores de la población como diversidad sexual o discapacidad, que dado que es una encuesta telefónica más corta, no pudimos medirla en la habitualidad. Sí se va a medir la próxima ocasión de todas maneras, pero vamos a generar herramientas intermedias, como son la encuesta de bienestar social, que la vamos a medir también, y la encuesta de discapacidad, donde vamos a medir a través de otros instrumentos cuando la pandemia ya esté en mejores condiciones que permita hacer encuestas presenciales para medir también esta población que nos interesa tenerla. O sea, quiero dejar despejada esa duda, que vamos a hacer todos los esfuerzos para tener la mayor cantidad de información posible y no dejar a nadie atrás. Y aquí, en la experiencia de colaboración de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, me voy a enfocar
mucho en una herramienta muy interesante que es la herramienta de la gestión social local, no obstante que el banco también nos ayudó en el proceso de la plataforma de clase media protegida, que hoy día se convirtió, ¿no es cierto?, en la red de protección social, en proteccionsocial.gov.cl, y que aspira a ser una plataforma única, una ventanilla única, al término del mandato del presidente, que tenga interoperatividad y que le permita a cada una de las personas poder ingresar con su RUT y su clave única y saber cuáles son las prestaciones a las que puede acceder del Estado, y también no del Estado, por ejemplo, si alguien es afiliado a un ISAPRE, un sistema asegurador privado de salud, también pueda, por ejemplo, hacerle seguimiento a sus licencias médicas y otras. Estamos buscando ser una ventanilla única del Estado, un solucionador de problemas, finalmente, y eso es lo que estamos construyendo. Y en el caso de los municipios, porque no todo el mundo va a entrar a Internet, a la plataforma de clase media protegida o red social, está una herramienta trabajada con el Banco Mundial, que es gestión social local, una ventanilla única municipal, porque acá llega la gente más vulnerable, la que no tiene acceso a Internet, la que necesita un acompañamiento en muchos de sus procesos, y por lo tanto quisimos hacerle la vida más fácil en la atención uno a uno, y también más fácil a los funcionarios, porque para poder tener un sistema centrado en las personas, también tenemos que centrarnos en los funcionarios y ayudarles a hacer de mejor manera su labor. Y empezamos un camino conjunto con el Banco Mundial, que ahí está en el resumen de cómo ha ido avanzando desde el 2018, ¿no es cierto?, en ese estudio que se realizó y detectó los nudos críticos, a cómo fuimos haciendo desde encuentros con los DIDECOS, quienes son los encargados de la política social en los municipios, pasando por pilotos que partieron en el año 2019 en 6 comunas y que ya estamos teniendo resultados de esos primeros pilotos, hasta la expansión a muchos municipios que hemos realizado durante este año y terminando los procesos de acompañamiento y de asistencia técnica. Y aquí, obviamente, estamos muy contentos porque para los que nos están viendo, tenemos la siguiente, un foco en que es finalmente que tengamos múltiples oficinas locales a lo largo de todo Chile que permitan una atención centrada en las personas. ¿Sí? Esto es muy vital. Parte de lo que nos ha pasado en materia de cohesión social es que hemos visto un Estado muy lejano a las personas, un Estado además que toma decisiones que no se entienden, que parecen discriminadoras, segregadoras y que no generan confianza. Bueno, parte de lo que queremos hacer con este programa es generar estas oficinas de atención centradas en el ciudadano, donde en el foco, que probablemente es una de las cosas que más le importa al ciudadano, que es la entrega oportuna de ayuda social. ¿Qué más importante que hoy día en pandemia? Pero siempre muy importante. Y esta herramienta se instala en el área social de la municipalidad, insistimos, es una ventanilla única que lo que busca es mejorar la calidad de atención y, perdonando el castellano, es evitar el comprahuevo, es evitar el peloteo que finalmente le pasa a las personas cuando llegan a pedir ayuda, que uno le tiene que decir, ¿sabe qué? Vaya a otra oficina, busque otro papel, mire, váyase para allá, váyase para acá, y finalmente no le damos respuesta cuando estamos dentro de una misma institucionalidad como es un municipio. Y en ese sentido, ¿qué es GCL? Y aquí está muy resumido, es una herramienta en el área social que va a permitir atender de forma mucho más integral a los ciudadanos, permite integrar los programas municipales propios, los que están ejecutándose como municipio, pero también los que no dependen directamente del municipio, y con eso, por ejemplo, y aquí se entiende muy bien, yo lo instalo en el área social de la municipalidad, que no necesariamente es la que da el registro social de hogares, que está en otra división, y muchas veces para pedir ayuda, una entrega de cualquier tipo, yo necesito tener el registro y tengo que mandarlo a la otra oficina donde se saca el registro social de hogares. Con GCL, la persona, que va a estar obviamente identificada, que va a tener los resguardos y calificada, sensibilizada, etcétera, va a poder tener acceso a la cartola del registro social de hogares y no va a tener que mandarla a ninguna parte, solo derivarla, porque hay un sistema de derivación interno que además voy a poder controlar, porque antes derivaba y no sabía si se había resuelto el problema de la persona o no, voy a poder controlarlo. Puedo derivarlo solamente cuando es estrictamente necesario en un ámbito muy específico que se requiere. Entonces, es una estructura modular que en este minuto está pensada, ¿no es cierto?, en todas las transferencias monetarias, los subsidios, ¿no es cierto?, en el registro social de hogares y todo en el área social propiamente tal, pero podemos avanzar al Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, podemos avanzar a la Oficina de Intermediación Laboral, tan relevante en un año donde tenemos que tratar de reactivar el empleo, y eso es parte de los desafíos que vamos a pedirle al Banco Mundial que nos acompañe en lo que viene del próximo año.
Consolida la información, eso también es muy relevante y nos permite obviamente hacer una suerte como de ficha social. Así como uno tiene una ficha médica, ¿no es cierto? Y uno tiene todos los antecedentes de cómo se ha enfermado, a quién ha visto, qué médico. Lo mismo se logra hacer con este screening social, esta ficha social de cada una de las personas, esto es un uno a uno. No es un general, tenemos otra herramienta que es ADI, que va a mostrar cómo está la comuna, ¿no? Dónde se distribuyen las personas más vulnerables, dónde estamos entregando la ayuda, dónde distribuimos la oferta, que es un macro, que es ADIS. Este es un uno a uno, esta es una ficha personal, social, homologable, yo diría, a la ficha de salud. Y como les decía ahí, tiene todos los datos administrativos disponibles por persona por hogar, los beneficios que ha entregado la municipalidad, todos los posibles beneficios, es decir, yo voy a poder, cuando esto esté implementado en todos los municipios, ir a encontrarme con este funcionario que está capacitado en el GSL y que incluso ese funcionario, al igual que la red de clase media protegida, proteccionsocial.gov.cl, pueda ver con mis datos a qué yo puedo acceder. De una otra forma, sea un solucionador de problemas de la persona. Y esto también obviamente ayuda mucho a los funcionarios a hacer su trabajo más fácil y también a conectarse entre funcionarios, porque obliga a conversar. Y hay veces que en las municipalidades un funcionario derivaba a otro y no necesariamente interactuaba lo suficiente y hoy día sí van a interactuar y sí van a saber si el otro le responde y qué le responde y si es la respuesta adecuada o no. Y por lo tanto, el modelo de gestión de casos que nosotros vamos a tener en GSL es esta ficha, ¿no es cierto?, única, social de la persona, donde vamos a poder mirar también su hogar, diagnóstico de cuál es su situación, qué plan de intervención podemos realizar, sobre todo desde el punto de vista de la ayuda social, y obviamente uno puede terminar cerrándolo, vamos a tener abierto todo el catálogo local de beneficios, servicios, a todo que pueda sistema de derivación, como yo les contaba, pero que uno va a poder medir, saber efectivamente qué respuesta tuvo. Y otra cosa que le queremos pedir al Banco Mundial, tal cual como yo decía, que también teníamos que avanzar en módulos como la Oficina de Intermediación Laboral, la OMIL, o el Sistema Nacional de Cuidado, etcétera, integrarlos a nuevos módulos, porque estamos en este módulo base. También queremos evaluar los pilotos y saber cuál ha sido la respuesta que la ciudadanía ha recibido gracias a la aplicación de GSL y la sensación del funcionario propiamente tal. Entonces, también nos gustaría que el 2021 fuera un año de evaluación de los pilotos y ver si los funcionarios sienten que la herramienta les funciona, que les permite hacer mejor su trabajo, y también si una comuna que tiene GSL responde y tiene resultados de soluciones más rápidas que una comuna que no tiene GSL. Es decir, si ese vecino realmente está recibiendo los beneficios de tener una herramienta como esta. Yo creo que también tenemos que avanzar en el acompañamiento del Banco Mundial del próximo año en esa materia. Y por último, para nosotros ha sido muy relevante tener GSL y tener otras herramientas porque creemos que necesitamos, sin lugar a dudas, ir cambiando la forma de relacionarnos del Estado con los ciudadanos. La Mesa de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene alcaldes, que tiene empresarios, que tiene organizaciones de la sociedad civil, que se coordina con la academia, al igual que el informe de cohesión social, donde nos entregaron expertos muchas recomendaciones después del diagnóstico de lo que habíamos vivido por 18 de octubre y la crisis de institucionalidad y confianza de más de 10 años. Lo que nos ha dicho es que necesitamos coordinarnos mejor, que la red de protección social no puede ser solamente del gobierno central porque llegamos tarde, porque no tenemos necesariamente la capacidad de discriminar las diferencias de los territorios para llegar con soluciones oportunas y concretas a esos territorios, por lo tanto tenemos que interactuar unidos. Y en ese sentido, hoy día, toda nuestra perspectiva desde la unidad de cohesión social que nos pidió el presidente formar en este ministerio después del informe, lo que debe buscar a nuestro juicio como primer paraguas de todo el accionar es un Estado cercano a las personas. Y creemos que GSL y todas las herramientas que estamos construyendo van en ese camino. Y por lo tanto, creemos que todavía nos queda mucho trabajo por realizar y no tenemos duda alguna de que el Banco Mundial y otras instituciones que nos están acompañando han sido vitales y seguirán siendo vitales para poder generar este cambio finalmente de switch de lo que tenemos que lograr para ir recuperando la confianza de los chilenos y las chilenas. Muchísimas gracias.